Tres Razones, la revista de noticias y análisis. Con Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Don Arnoldo, muchísimas gracias por recibir a Por Tres Razones en su despacho y es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, muy amable por su tiempo y disposición de conversar de los temas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para mí es un gusto estar en su programa y compartir con sus radioescuchas. Muchísimas gracias a usted también por el tiempo. Don Arnoldo, ¿qué le parece si empezamos hablando de migraciones? El flujo de migrantes siempre ha sido grande en Costa Rica, siempre hemos extendido una mano generosa para recibirlos, pero de alguna forma se ha salido de control. Y de hecho, usted emite una carta a Naciones Unidas sobre migración donde indica que Costa Rica ya no le queda otra alternativa que ser menos generosa. Gracias, doña Evelyn. Es un tema que desde que asumimos, desde mayo, he venido acompañando a la Dirección General de Migración y Extranjería, a doña Marlene Luna como viceministra de Gobernación y directora de esa dirección en el campo internacional, porque además es un campo que yo conozco. Yo ejercí en el pasado la abogacía y tenía actividad ante la Dirección de Migración, además que es un tema clásico del derecho internacional, porque se ocupa de las personas en el mundo, de sus nacionalidades, de sus permisos de residencia, de su movilidad, de un recurso valioso, pues usted sabe que este mes llegamos a 8.000 millones de habitantes en el mundo. Correcto. Y las migraciones son parte natural de la historia universal, tanto en Europa, Oriente Medio, África y las Américas. Es más, todos nosotros, usted y yo, y muchísimos costarricenses, por no decir el 99% o 98%, para ser preciso, somos hijos de inmigrantes. Correcto. Uh-huh. Entonces tenemos dos grandes situaciones distintas que hay que analizar. La primera es la situación de los refugiados que buscan auxilio y refugio en Costa Rica, principalmente provenientes de Nicaragua, uh-huh, donde un 85% de las solicitudes de refugio bajo las convenciones de refugio son de nicaragüenses y son personas que buscan radicarse temporal o permanentemente en el país, huyendo por discriminaciones por opinión política, religiosa, de género, de pertenecer a un grupo determinado de la sociedad y alguna otra causal que se me escapa de las convenciones internacionales. Ese gran grupo tiene pendiente de resolución 215.000 solicitudes ante la Dirección de Migración, la que tenía 5 funcionarios públicos destacados por Costa Rica y unos 40 o 50 que nos financian las agencias internacionales humanitarias que tratan este tema, en concreto la ACNUR, uh-huh, y la OIM como apoyo. Pero estos 50 funcionarios públicos, por supuesto, no dan abasto para procesar ese gran volumen de solicitudes. Entonces, a este grupo, mientras se les analiza el expediente, se recaban las pruebas, se hacen las entrevistas y se les da cita, se les otorgaba un permiso de trabajo a los 3 meses de haber presentado la solicitud vía un call center, un número especial que tiene Migración para las solicitudes de refugio. Este es un grupo, los refugiados que vienen de Nicaragua. Ese es un gran grupo, uh-huh, que se diferencia un poco también de las migraciones laborales. Con Nicaragua tenemos un pacto firmado para las migraciones laborales, sobre todo para labores agrícolas, en varias actividades agrícolas en Costa Rica donde necesitan refuerzo de mano de obra, y ahí hay una migración ordenada, segura, controlada
en cuanto a la migración laboral pactada. Correcto. Y el grupo de los refugiados. Ese es un primer campo de acción. Un segundo campo de acción que encontramos al asumir el gobierno es el flujo migratorio de sur hacia norte. Son los antes hasta 160,000 migrantes que Panamá nos entregaba en la frontera sur, a quienes atendíamos, acogíamos en nuestro centro del sur y acompañábamos en su tránsito hacia el norte, pasaban hacia Nicaragua y continuaban su marcha buscando su destino final, que eran los Estados Unidos de América. Eso ha variado en los meses y es muy dinámico. Mayo, junio, julio eran unos 200 a 300 migrantes diarios que Panamá nos entregaba y que iniciaban su marcha y pasaban. En el pasado septiembre, octubre, sufrimos un pico inusual que llegó hasta 3.500 migrantes diarios. ¿De dónde? De la frontera sur. De la frontera. Sí, pero entonces las poblaciones se distinguen. Antes principalmente eran venezolanos, ahora hay días donde hay más ecuatorianos, o haitianos, o cubanos, o hasta africanos. Esto indica que el origen y el impulso de estos migrantes no necesariamente es natural. Una de las hipótesis que estamos abordando junto con el canciller de Colombia y el canciller de Panamá, porque en esto he logrado reuniones tripartitas para abordar un tema que nos compete a todos, es que pueden haber grupos criminales organizados impulsando inhumanamente, injustamente, con engaños, la migración de estas personas. Un poco vendiéndoles la idea de que de aquí se irán a los Estados Unidos o que se quedarán aquí. No, vendiéndoles, no, ellos son migrantes que buscan los Estados Unidos, pero sí les venden el sueño de, con engaños posiblemente, con altos cobros de dinero, entre 15,000 y 25,000 dólares, para pasarlos desde el sur hasta la frontera norte y les hipotecan el futuro, también el futuro laboral, porque si logran llegar, van a terminar pagando toda su vida esos honorarios o esos cobros que les hicieron los coyotes por acompañarlos. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente aparecen, minutos antes de que salga un bus de San José hacia el norte, aparece un grupo de 30 migrantes con los tiquetes comprados y se montan al bus. Alguien se los organizó y se los compró. Entonces, presionamos inicialmente a Panamá, le dijimos que cómo se le ocurría darnos por lo menos tantos migrantes diarios, que lo dosificáramos, que volviéramos al sistema de cuotas para poder administrar mejor esto. A lo que Panamá responde, pero ¿qué quieren que hagamos si es Colombia que me los entrega? Por eso es que aproveché la última reunión de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que tuvimos en Argentina hace unas 3 semanas, y logré reunirme con el canciller colombiano y la canciller nueva panameña, doña Taniana Tehuani, que sustituyó a Erika Moines, y empezamos las conversaciones tripartitas, logrando ya 2 reuniones de los directores de migración de los 3 países, una presencial en Panamá hace unas 2 semanas y otra virtual una semana después, en donde Panamá y Costa Rica, por ejemplo, le piden a Colombia o cerrar el tapón del Darién o administrar mejor los flujos migratorios. El tapón del Darién es patrimonio colombiano. De la humanidad, declarado así por UNESCO. Parque Nacional no es un puesto fronterizo para una migración
ordenada y segura, según se ha pactado internacionalmente. Por lo tanto, hay argumentos válidos para decir que eso no es un puesto válido para el flujo migratorio. Esas conversaciones son recientes, doña Evelyn. Estamos en los esfuerzos diplomáticos internacionales para abordar este problema integralmente. Hemos dicho que es un problema internacional que requiere una solución internacional y que no es justo ni equitativo que Costa Rica asuma todos los costos que significa esto para la economía nacional solos, que nosotros requerimos del apoyo financiero internacional solidario para abordar una responsabilidad compartida que tenemos los países, tanto los de tránsito, los de emisión, como los de destino final. De estos que están en tránsito, perdone, don Arnoldo, ¿cuántos aproximadamente se quedan en Costa Rica? Porque también aquí encuentran un país que puede ofrecerles oportunidades laborales. No es que hay tanto empleo, pero bueno, pueden ellos buscar oportunidades laborales. Hay un seguro social y hay también una garantía democrática. Hasta ahora muy pocos. La característica, contrario a los refugiados del norte, la característica esencial de ellos es que buscan el país como país de tránsito y se estima que no es más de un 5% que puede estar quedándose un rato acá, pero su intención inicial no es quedarse en Costa Rica, sino pasar. A esta petición que hace Costa Rica a la comunidad internacional, ¿ya ha habido una respuesta? ¿Ya ha habido algún tipo de preocupación de parte de ellos? Sí, hay embajadas con las que, o donantes, países donantes con los que hemos hablado. Por ejemplo, Estados Unidos se ha interesado en el tema, ha enviado misiones diplomáticas a Cancillería a hablar sobre el tema, y con la embajada tenemos continuo contacto, al igual que con algunos europeos. Sin embargo, y por supuesto con ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones. Sin embargo, debo decir que no hemos logrado un desembolso sustantivo de parte de la comunidad internacional que nos apoye en los grandísimos costos que esto tiene para la economía nacional. Usted lo menciona. Si usted toma una persona de estas y le calcula anualmente su costo en servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, el costo para la educación de algunos de los menores que los acompañan, el costo de integración y seguridad en acogerlos en nuestras comunidades. Y le voy a hacer un número fácil, doña Evelyn. Si usted calcula todo eso que le menciono, barato, en unos $2,000, unos 120,000 colones al año, son 10,000 colones al mes que le estoy poniendo, y lo multiplica por 100,000, llega a $200 millones anuales que le cuesta a la economía nacional la atención de este fenómeno de las migraciones. Y es que es complicado, ¿verdad, don Arnoldo? Porque por un lado es un fenómeno humanitario donde tal vez sacar números no le sienta a la gente tan bien, pero nuestra realidad es que estamos viviendo también épocas apremiantes en el país, donde el trabajo no abunda, donde las listas de la caja son grandes, donde falta dinero por todo lado. Véalo usted, por ejemplo, en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, como poner un ejemplo, pero a nivel global, a nivel social, no es un país que esté tan boyante económicamente para poder recibir estas migraciones. Bueno, ese es el balance difícil, eso es donde llamamos a ejercer la responsabilidad compartida de las naciones y donde no nos parece descabellada nuestra solicitud, sino lo más apropiado y justo, pues que un problema cuyo origen no es Costa Rica, pero Costa Rica humanitariamente lo atiende, pues requiere del apoyo internacional decidido.
En este marco, doña Evelyn, es Sí. que se ha anunciado porque los números han desbordado las capacidades racionales del país, y eso lo vemos en las calles y en las ciudades nuestras, y familias, señoras con un rotulito que dice vengo de tal país, estoy de paso, por favor ayúdeme, y los niños ahí, pues que no puede ser que esto continúe. Entonces hay que comenzar a buscar medidas que desincentiven esto. Esas medidas dentro del marco legal y respetando, por supuesto, todas las convenciones internacionales, el gobierno pretende anunciarlas el próximo lunes. Eh, eh, Exigiendo, por ejemplo, que para renovar el estatus de refugiado, la persona debe estar asegurada en la caja del Seguro Social y debe estar trabajando y pagando sus cuotas. Por ejemplo, limitando la solicitud de refugio a que sea presentada dentro del mes siguiente a su entrada al país. O sea, estableciendo una serie de parámetros y requisitos que vayan a filtrar mejor quién va a ser el solicitante de refugio para poder atender al real solicitante de refugio y no el abuso que se está dando de un sistema humanitario para otros fines. Don Arnoldo, pasando a otro tema, cuál es la relación diplomática de Costa Rica con Venezuela? Para entender este fenómeno hay que entender o recordar que desde el año 2019, más de 50 países del mundo decidieron desconocer un proceso electoral que se había dado en Venezuela y reconocer como representante de la nación venezolana a un señor que se llama Juan Guaidó, que era presidente del Congreso venezolano en ese momento. Y existía una interpretación que era él quien correspondía, ante la ausencia de un presidente democráticamente electo en el Ejecutivo, correspondía a él por constitución interna venezolana representar a la nación. Bueno, más de 50 países decidieron hacerlo así y reconocer a ese señor de apellido Guaidó como representante de Venezuela, y así lo hizo la OEA, la Organización de Estados Americanos, al admitir como embajador representante de Venezuela al enviado por Guaidó. Pero no toda la comunidad internacional. Recuerde que en Naciones Unidas hay 193 naciones. Y el gobierno de Guaidó recibió la aprobación de unas poco más de 50. Generándose graves contradicciones, porque Guaidó nunca logró asumir el control de la nación. El derecho internacional, y esto está en cualquier texto básico, el primer curso de derecho internacional que una persona pueda visitar, se le llama gobierno a aquel grupo que controla a una población sobre un territorio. Y eso es y ha sido hasta ahora el señor Nicolás Maduro, no así el señor Guaidó. Bueno, resulta que se generan graves contradicciones en el mundo. Por ejemplo, el embajador ante la OEA es el representante de Guaidó, pero el embajador ante la Organización de Naciones Unidas es el representante del señor Maduro. Sí, es confuso. Claro. Hay países que nunca retiraron de Caracas sus representaciones consulares. Costa Rica, bien o mal, no estábamos en gobierno, retiró y cerró en Caracas su consulado y su embajada. No hemos interrumpido las relaciones diplomáticas. Yo no encuentro en la correspondencia de acá ningún documento
ni ningún intercambio de notas donde se rompan las relaciones diplomáticas. Con Venezuela se mantiene. En Costa Rica sucedió que recibimos a una embajadora representante del gobierno teórico de Juan Guaidó, la que actúa en Costa Rica en nombre de Venezuela. Esta situación, doña Evelyn, es lo que yo he llamado que está en constante análisis y evaluación, porque es una situación irregular que es muy dinámica y que requiere de atención. ¿Hay problemas derivados de ello? Sí. Hay costarricenses en Caracas sin servicio consular. Y hay venezolanos en Costa Rica sin un servicio consular que sea reconocido por otros países, porque los documentos que la embajadora le emite a los venezolanos acá no siempre encuentran reconocimiento en Panamá, en Colombia y en otros países. Es una situación difícil que requiere constante evaluación y llegar a conclusiones y decisiones que beneficien a los costarricenses. Al final, el país va a tener que decidir si girar o no en su política de reconocimiento de Maduro, según lo que más convenga a la nación. Se lo pregunto. Es donde a mí a veces se me critica y dice, pero usted no es claro. Es que yo no puedo ser claro ante una situación que no es clara. No, no lo es. De hecho, una de las razones para la comparecencia en la Asamblea Legislativa fue para que los diputados le pidieran explicación por un grupo de amistad del que habló una diputada venezolana. Sí, sí me lo preguntaron los diputados en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y me expusieron el video, a lo que no me quedó más que contestarles que eran manifestaciones unilaterales de una diputada en Venezuela que estaban conformando, dice ella ahí, un grupo de amistad parlamentario de congresos entre venezolanos y costarricenses. Yo les expliqué que por Cancillería, por Casa Amarilla, por mi escritorio no ha pasado ningún documento, ni solicitud, ni correspondencia al respecto, que más bien me parecía que era una iniciativa de los congresos o parlamentaria. Yo desconozco si hay alguien que desde Costa Rica o desde afuera esté haciendo sus esfuerzos o buenos oficios para que eso suceda. Lo que sí le puedo garantizar es que desde aquí no es. El presidente de la comisión pues aseguró, y lo he leído hoy en la prensa, que tampoco tiene conocimiento de qué diputado o grupo o asociación puede estar detrás de esta idea. En todo caso, aquí nadie sabe. Don Arnoldo, ya finalmente nuestra relación con el gobierno de Ortega. Yo leyendo un poco las señales del gobierno cuando entra, se trata de tener una relación cordial con Nicaragua. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que Nicaragua es un vecino particular, por decirlo de alguna manera. En este momento, a estas alturas, ¿cómo son nuestras relaciones? ¿Son cordiales? ¿Son tirantes? Porque, le repito, es difícil convivir con un vecino que tiene tantas particularidades, no como el pueblo nicaragüense es una cosa, pero el régimen Ortega Murillo es otra cosa. Sí, le agradezco la pregunta. Para contestarla debo recordarle o analizar que tenemos dos Nicaraguas sentados acá. La una es nuestra vecina geográfica del norte y la otra es la Nicaragua que vive con nosotros aquí en San José. Yo creo que perfectamente puede uno decir que hay casi 1 millón de nicaragüenses entre los 5,2 millones que somos nosotros. Hay una inmigración fuerte y hay una relación de amistad, de parentesco, de familias enteras que costarricenses, nicaragüenses, además de que toda la oposición nicaragüense vive acá,
y, como le decía, más de 200.000 nicaragüenses buscando refugio. Entonces, cuando usted o yo hablamos de Nicaragua, hay que tener la sutileza de saber que cualquier cosa que usted o yo digamos va a tener un efecto o aquí o en el norte. Correcto. Son dos Nicaraguas. Eso es como un preámbulo para explicarle que a nivel técnico de relaciones entre gobiernos y estados técnicas, por ejemplo, en la frontera, con control migratorio, control fitosanitario, aduanas, migración y seguridad, las relaciones son buenas. Nosotros procuramos tener buenas relaciones técnicas con Nicaragua, sobre todo fronterizas y de buenos vecinos. Por ejemplo, el diálogo dentro del SICA, del Sistema Centroamericano de Integración, con todos los convenios que nos unen. A nivel de organismos internacionales, sí debo decir que Costa Rica se ha sumado a las resoluciones que denuncian y condenan la violación de los derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Nos ha preocupado la situación que se habla de más de 200 presos políticos, incluso sin derecho a ser visitados por sus familiares y en condiciones de salud difíciles. Nos preocupa la supresión del derecho de libre expresión y de prensa en el ámbito nicaragüense. Nos preocupa igualmente la cancelación de más de 2.000 personerías jurídicas a las organizaciones no gubernamentales, e igualmente hemos expresado preocupación y asombro por la presencia de asesores militares rusos en Nicaragua, la compra de años pasados de 50 tanques rusos y la existencia de estaciones de comunicación rusas en Nicaragua. Y esto súmele, perdón, don Arnoldo, el tema de las embarcaciones que se han visto en mares costarricenses. Sí, sin advertir, para terminar la idea, de una amenaza externa a la seguridad de Nicaragua que justifique la presencia de un ejército extracontinental ahí. En cuanto a las embarcaciones, doña Evelyn, sinceramente yo creo que eso fue un hecho aislado y me pareciera que fue un error de las embarcaciones nicaragüenses que venían persiguiendo, sí, una lancha de bandera costarricense, provocados o no, no sé, pero sí violaron los límites marítimos establecidos en la playa de Jobo y consecuentemente se determinó y se protestó. Y se dio una reunión de ministros de seguridad en la frontera para coordinar las acciones conjuntas en alta mar, intercambiar números de teléfonos celulares y tener una comunicación fluida y adecuada, respetuosa entre las autoridades de seguridad de ambos países. En esto la Cancillería participó y facilitó ese diálogo que debe existir. Volviendo al tema de los asesores rusos que están en estos momentos en Nicaragua, de un peligro inminente que no podemos asegurar, pero tampoco podemos descartar. Bueno, no hemos identificado ningún peligro para la nación. Tampoco lo identificamos con ayuda de países amigos que tienen más presencia en Nicaragua. Eso no lo puedo decir, pero sí inquieta el por qué están ahí. Don Arnoldo, ya para terminar esta entrevista, sabemos que usted tiene en su escritorio los ajustes que vienen en las oficinas diplomáticas. ¿Cuáles serán los perfiles de los candidatos a asumir cargos en las embajadas y el servicio exterior? Gracias por la pregunta. Igualmente es un asunto de interés particular para los diplomáticos nuestros y en general para la ciudadanía.
debo explicarle que Costa Rica tiene 57 representaciones diplomáticas en el mundo, que incluyen 5 misiones ante organismos internacionales como Nueva York, Ginebra, Viena, Austria y otras, y 11 consulados descentralizados y unas 42 embajadas. Sin embargo, tenemos solo 32 embajadores graduados en la carrera diplomática. De esos 32, necesitamos obligatoriamente mantener a 13 en capital, que son 5 direcciones generales que requieren un director y un director alterno con rango de embajador, y 3 despachos, el del ministro y 2 viceministros, cada uno con un jefe de gabinete que debe ser embajador. Entonces a los 32 le resto los 13 y me quedan 19 embajadores de carrera para cubrir 57 representaciones. Esto es para explicarle que indefectiblemente debo nombrar paralelo a los embajadores de carrera gente que no es de carrera, porque no tengo suficientes diplomáticos para ocupar esos puestos. Esto es para desmitificar un poco la leyenda urbana esta de que uno está nombrando gente no preparada o política o adero. Es un mal necesario porque no existe el recurso humano suficiente para hacerlo. En ese sentido, yo le he garantizado, y hoy en la tarde me reúno con la Asociación de Diplomáticos o el sindicato para reiterarles que este ministro va a nombrar y le va a dar campo absolutamente a todos y cada uno de los embajadores de carrera en los puestos que les corresponden. Muchísimas gracias. Don Arnoldo, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero que usted quiera aprovechar este espacio? Sí, no le expliqué que me veo obligado a tomar una decisión que no me gusta, pero tengo que tomarla. Es el cierre de 2 consulados, uno en Toronto y otro en Chicago. Correcto, que ha causado reacción esto. Ha causado reacción. La causa son limitaciones presupuestarias serias, la regla fiscal, el recorte que nos hizo el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa en el presupuesto. Este ministerio ha perdido en los últimos 4 años más del 25% de su presupuesto. En el 2018 era de 48 millones de dólares. Para el año entrante me están dando 38. Y estos 2 consulados son donde menos costarricenses hay registrados, donde la población costarricense en el exterior es la más pequeña, donde causo el menor trastorno posible. Y debo hacerlo como una medida consecuencia del recorte presupuestario para poder mantener en funcionamiento el resto del ministerio. Además de ella, doña Evelyn, no solo esa hemos ideado, tengo que ser muy creativo para poder sobrevivir en estos tiempos de austeridad máxima. Voy a nombrar embajadores residentes en capital atendiendo países del extranjero, por ejemplo, Escandinavia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, pueden ser atendidos por un embajador itinerante que está en capital y viaja 1 o 2 veces al año, y el resto lo hace como nos acostumbramos en pandemia, por digital. Sí. Y además de eso vamos a nombrar más cónsules honorarios en el extranjero, que son ciudadanos distinguidos de reconocida reputación, que se les da un cargo honorario para que cumpla ciertas funciones consulares. A mí sí se me queda una pregunta en el tintero antes de finalizar. Don Arnoldo, ¿fue un buen movimiento apoyar el candidato de Ortega para el SICA? ¿Sienten ahora en perspectiva, viéndolo en perspectiva, que esto haya sido un movimiento adecuado o tienen algún tipo de reservas con respecto a ese voto que dio Costa Rica?
Hasta ahora, debo decirle que fue una decisión acertada y correcta. Facilitamos la resurrección y el funcionamiento adecuado del sistema centroamericano, a tal punto que ahora en diciembre vamos a tener la cumbre de presidentes en República Dominicana. Ya hubo una reunión de ministros, los organismos regionales se han reactivado y va por buen curso. Nos mantenemos, por supuesto, vigilantes e interesados en una auditoría sólida y una eficiencia del sistema. No me arrepiento de esa decisión. Muchísimas gracias, don Arnoldo André, canciller de la República, por su tiempo. Muchas gracias. Con mucho gusto y a la orden siempre. Esperamos volver a conversar con usted pronto. Gracias. Gracias. Tres Razones, la revista de noticias y análisis. Con Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia.